Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, intelectuales. El día de hoy nos encontramos en este espacio de este canal YouTube entrevistando a un hombre que admiro, es un escritor, historiador, teólogo, mejor dicho. Este hombre se ha dedicado su vida a estudiar, a capacitarse y no solo a capacitarse, sino a entrenar y también a capacitar a otras personas y poder bendecirlos pues con sus conocimientos. Entonces, no siendo más, presento al doctor César Vidal. Doctor César Vidal, bienvenido a este espacio en Eliana Jiménez, en este canal YouTube. Muchísimas gracias por permitirnos entrevistarlo el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Eliana. Es un placer y un privilegio el poder compartir los próximos minutos contigo y con las personas que te ven. Bueno, doctor César, nosotros pues en este momento estamos reunidos para esta entrevista, pues para hablar de el último libro que usted ha sacado. No el último que está escribiendo o que terminó de escribir, porque sé que usted es un hombre bastante inquieto con el escribir, pero el último libro que ha sacado el doctor César se llama Un mundo que cambia. ¿Sí? Y ustedes lo van a encontrar aquí en la pantalla, van a encontrar pues el formato del libro, la presentación del libro, y vamos a tener una sorpresa para el final de este video donde voy a estar comentándoles qué tienen que hacer para que una persona beneficiada de este canal YouTube va a tener el libro en formato Kindle, gracias pues obviamente a esta entrevista con el doctor César Vidal. Nosotros con el doctor César Vidal estamos en un grupo de Facebook que se llama Los Seguidores del Maestro, debido pues al anterior libro que el doctor César publicó, el libro Más que un rabino, y pues desde ese momento estamos siendo pues capacitados, entrenados por el doctor César Vidal con respecto pues a sus libros y pues a toda la información que él nos está arrojando en este grupo privado de Facebook. Y pues realmente doctor César ha sido un grupo en el cual hemos aprendido y pues usted muy amablemente nos ha dedicado pues buen tiempo para explicarnos cada una de los temas asociados a los libros que usted escribe. Bueno, doctor César, yo no soy experta en historia, ¿sí? Yo soy psicóloga, soy una mamá aficionada de todo el tema digital, me encanta este tema de YouTube. En un mundo que cambia, que lo estoy leyendo actualmente, pareciera que de pronto nosotros podríamos encontrar solo aspectos dedicados a la política, solo aspectos dedicados a la historia, ¿sí? Pero encontramos información relevante desde el contexto de nosotros como seres humanos que está siendo impulsado y cómo el mundo va cambiando en este contexto de nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, me gustaría, doctor César, que de pronto usted nos hablara con respecto a su libro, nos hiciera una introducción de qué es relevante en su libro, Un mundo que cambia. Bueno, como tú dejabas entrever en la pregunta, Un mundo que cambia es un libro casi universal. Es decir, es cierto que la gente que le interese la política o la geoestrategia o la economía o la vida social, el libro les va a resultar interesante, pero también le va a interesar a la gente que sea amante de la historia o que le interesan los medios de comunicación o la cultura que aparece a través de los medios, de la televisión, de la radio, del cine. Es decir, es un libro que pretende explicar un mundo que cambia. ¿Por qué se titula Un mundo que cambia? Bueno, en 1991 se produjo el colapso de la entonces Unión Soviética. Mucha gente pensó que la historia había llegado al final, es decir, íbamos a tener el triunfo de la economía libre de mercado, íbamos a tener el triunfo de las democracias, y esto era una especie de final feliz, de happy end a la historia de la humanidad, ¿no? Incluso hubo un autor que se llamaba Francis Fukuyama, americano-japonés, que escribió un libro que se llamaba El final de la historia.
Algunos se lo creyeron. Yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo leí el final de la historia, yo dije, esto es un disparate. Este hombre se cree que de pronto la historia se va a acabar y va a concluir como concluyen las películas. Pero lamentablemente mucha gente se cree que sigue viviendo en ese mundo de hace 30 años, en el mundo de la Guerra Fría, cuando vivimos en un mundo muy diferente. Un mundo que cambia intenta que la gente tenga los suficientes datos, y es verdad que hay un océano de datos y de información en este libro, pero que tenga datos para comprender el mundo en el que vive, porque no es el mundo de la Guerra Fría, no es tampoco, cada vez lo es menos, el mundo dividido entre izquierdas y derechas, sino que es un mundo en continuo cambio y además en el que los factores espirituales yo creo que quedan más de manifiesto que nunca. Es decir, frente a aquellos que, como es mi caso, soportamos la cantinela en la universidad de que la religión desaparecía, el mundo del espíritu iba a desaparecer, todos íbamos hacia un materialismo realista y sensato. Bueno, pues lo que estamos viendo es que eso no se ha cumplido en absoluto y, por el contrario, los factores espirituales, para bien o para mal, son ahora mucho más claros que hace 30, hace 40, hace 20 años. En un mundo que cambia se intentan describir varios aspectos. Hay una primera parte donde se muestra cómo las democracias están en crisis, y están en crisis precisamente porque repiten los vicios que llevaron al final de la primera democracia, una democracia que existió en Grecia hace más de 2000 años, que acabó muy mal y que dejó a los griegos además convencidos de que la democracia era un disparate y era una locura. De modo que quien crea que la democracia es algo que es irreversible, que dura para siempre, debería aprender que la historia muestra todo lo contrario. Hay una segunda parte del libro donde se describe la agenda globalista y cómo avanza, hasta tal punto que hoy en día que no existe ya esa división entre un bloque capitalista y un bloque comunista, y que incluso partidos de izquierdas y derechas a veces se parecen tanto que uno no ve la diferencia en sus políticas. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre aquellos que impulsan la agenda globalista y aquellos, por el contrario, que tienen una posición de defender a su nación frente a la agenda globalista, que la convertiría en un simple protectorado, en un país sin soberanía ni independencia. Hay una tercera parte donde yo me detengo sobre todo en cuáles son los pilares de esa agenda globalista, tanto lo que yo denomino la calentología, es decir, la idea de que el hombre está calentando el planeta de tal manera que lo va a destruir, como la ideología de género, como el deseo de reducir la población del planeta, por supuesto la idea de un gobierno supranacional que rija el planeta. Y finalmente la última parte del libro es un examen a distintas partes del mundo para que veamos cómo están reaccionando frente a esas realidades nuevas. Y hay capítulos que hablan, por supuesto, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Hispanoamérica, de China, de Rusia, de África, de Asia, de Oriente Medio, en un intento de ver cuál es esa realidad que muchas veces a la gente se le escapa. Este sería más o menos el esquema, más o menos el índice de un mundo que cambia. Excelente, doctor César. Sí, precisamente como les vengo comentando, pues estoy leyéndome el libro, y de pronto las personas que siguen este canal de YouTube dirán, bueno, el contenido de este canal está muy orientado a entrenar a cristianos con respecto al tema de la sexualidad humana, ¿sí? Y precisamente leyendo este libro, entrando en el capítulo 1, doctor César, me causó muchísima curiosidad, porque pues ya que usted menciona que en el capítulo 1 habla de cómo se intentó generar una democracia en Atenas, y pues que no se pudo, pues no se logró, me causó cierta curiosidad en encontrar que este tema de la democracia, voy a leerlo entre comillas, con base en lo que usted resalta de su libro. Dice así, dice: afirmo con dolor en su constitución de los atenienses que al final quien tenía un poder decisorio no eran los mejores ni más instruidos, sino los más estúpidos e ignorantes, ¿sí? Este hace parte de un apartado de su libro, y pues obviamente más adelante menciona también el aspecto Sí. de cómo
cómo las personas, cómo los políticos intentaban manipular a la población con una facilidad que arrancaba de los propios deseos de ellos, ¿sí? Mire, doctor César, que hace poco estuve viendo que hay un reggaetonero que prácticamente lo premiaron con respecto a, a la construcción de sus canciones, y que era prácticamente como, mejor dicho, el mejor escritor de canciones, y uno ve que son canciones dirigidas pues obviamente a denigrar al ser humano, ¿sí? Y hacer lo mismo que usted está exponiendo en su libro que hacían los atenienses, ¿sí? Que estaban dirigidos pues a enfocarse en los deseos de las personas y darle lo que ellos querían, esos deseos, con el fin de pues obviamente volverlos estúpidos e ignorantes, porque eso es lo que envuelve este tipo de situaciones. ¿Se escucha usted la historia de... Sí, escuché esto, usted citaba de Jenofonte, que efectivamente acabó siendo un gran desengañado de la democracia, pero hay otros textos en el libro que incluso pueden sonar divertidos, aunque son muy tristes. Yo cito varias veces de Aristófanes, que era un extraordinario autor de comedias, enormemente ingenioso y divertido, y que en una de sus comedias dice, bueno, al final la democracia ha llegado a ser un sistema en que el político adecuado es el bribón. Es decir, un bribón, un estafador, un sinvergüenza, un descarado es el político. Y entonces, ¿por qué? Y la descripción a la que llegaban los atenienses era tremenda. Primero, porque los políticos no intentan buscar el bien común. Lo único que quieren es llegar al poder o mantenerse en él, y por lo tanto prometen aquello que la gente quiere oír. Les prometemos lo que quieren, aunque sea irracional, aunque sea imposible, aunque sea injusto, pero se lo prometemos. Segundo, porque además utilizamos la orgué, es decir, el odio. En un momento determinado sabemos que el odio, el dividir a una sociedad, el enfrentar unas partes con otras, es rentable políticamente, nos interesa, y junto con las promesas muchas veces imposibles, sumamos además el odio. Como esto cae sobre una población que muchas veces es ignorante, pero que sobre todo como masa pierde mucho del elemento racional, es curioso cómo Aristófanes decía, bueno, la gente tomada una por una, oye, hablas con gente de la calle que quizá no tiene mucha cultura, pero conservan todavía un cierto sentido común. Pero cuando actúan como masa, él dice, es como esos tontos a los que ves con la boca abierta contemplando a alguien que recoge higos. Es decir, esa masa se convierte en un rebaño al que es muy fácil manipular. En un momento determinado, ese estado donde los bribones políticos se han dedicado a hacer promesas a la gente, empieza a gastar más de lo que puede y debe y empieza a endeudarse, y en un momento determinado la democracia se colapsa, porque claro, hay algunas voces que dicen, hombre, esto no se puede hacer, hombre, se está engañando al pueblo, hombre, se está malguiando al pueblo, hombre, se está traicionando al pueblo, y a ese no le dejan hablar. Y como dice Demóstenes, el gran orador griego que yo menciono en mi libro, bueno, pues llega un momento en que la democracia se caracteriza porque determinadas personas que decimos lo que está sucediendo nos obligan a quedarnos callados. Ese es un proceso que acaba con la democracia hace más de 2000 años, pero es un proceso que tiene muchos paralelos en el día de hoy. Y cuando el político, en lugar de buscar el bien común, de intentar persuadir a los votantes de que ese es el bien común, de que hay que solucionar los problemas nacionales, lo que es un bribón que hace promesas de aquello que a la gente le puede seducir, es el bribón que utiliza el odio, que utiliza el enconamiento, el enfrentamiento social, y que llegado al poder gasta sin ningún tipo de tino para satisfacer a la gente y por supuesto intenta silenciar a los que hablan, bueno, pues ese político va a ser una persona que contribuirá a la desaparición de la democracia. Y estos son problemas que siguen existiendo hoy en día y que nadie puede negar que en la mayoría de las democracias son una realidad y una amenaza. Doctor César, ahora que usted pues comenta esa situación el primer intento de la democracia, yo puedo ver, y no sé si de pronto usted comparta el punto de vista que de pronto quiero manifestar, y es que el mundo cambia, ¿sí? Como usted lo comenta Sí. en el libro, pero hay aspectos en los seres humanos que prácticamente son los mismos en la Atenas
como en el día de Claro, hoy, claro, desde el individuo, ¿no? Desde el claro. individuo. Y eso hace que los sistemas democráticos, por ejemplo, siempre hayan tenido problemas muy grandes en ciertos contextos culturales, ¿no? La democracia desaparece de Atenas, las condiciones para que la democracia vuelva a nacer, y de ello me ocupo en la segunda parte del libro, se producen a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, es decir, solo la recuperación de ciertos valores bíblicos, como es la supremacía de la ley, como es la igualdad ante la ley, como es la división de poderes, etcétera, pues sientan las bases para que pueda haber una democracia. Por ejemplo, el hecho de que la ley tiene que ser igual para todos, no puede excluir al Papa, al emperador, al rey, o hoy en día al presidente, etcétera, etcétera. Eso es elemental. El hecho de que además hay determinadas conductas sociales, como puede ser la mentira y el hurto, que por mucho que estén en el catecismo de la Iglesia Católica como pecados veniales, socialmente son muy graves porque acaban degenerando en corrupción. Al final la corrupción no es nada más que el hijo del enmaridamiento entre la mentira y la falta de respeto por la propiedad de los demás, el hurto y, por supuesto, el hecho de no darse cuenta de cuál es la naturaleza humana. No deja de ser interesante que, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, que conocían muy bien la Biblia, en general, uno de los textos que más mencionan es el texto del profeta Jeremías, donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Por lo tanto, ellos dicen, no puede haber un poder absoluto, sino que el poder tiene que estar dividido y controlado, y crean un sistema de frenos y contrapesos. ¿Esto qué significa en términos históricos? Pues bueno, significa que la democracia jamás a favor del Islam, bueno, pues puede haber elecciones en algunos países como Irán o como Argelia o como Egipto, pero la democracia no puede jamás crecer como algo sano y vigoroso porque la cosmovisión islámica no encaja con eso. Eso sucede en el mundo del budismo también, pero sucede incluso en el mundo católico, porque realmente la idea, por ejemplo, de la libertad religiosa en la Iglesia Católica no entra hasta la segunda mitad del siglo XX. Eso en términos históricos ha sido esta madrugada. Y como además esos valores bíblicos no fueron vividos por nuestras culturas, no los vivió España, no los vivió Italia, no los ha vivido ningún país de Hispanoamérica, pues evidentemente hay enormes dificultades, porque intentamos construir democracias, a veces con un enorme entusiasmo, el edificio no tiene la base, los cimientos de esos valores bíblicos que recupera la Reforma, y el edificio al cabo de un cierto tiempo se cae, porque no cree en la supremacía de la ley, porque sigue creyendo que hay pecados veniales disculpables que incluyen la corrupción, porque no cree en la separación de poderes y espera mesías políticos. Y uno de los grandes dramas de Hispanoamérica es la esperanza en mesías políticos, que a veces se llaman Fidel Castro y otras Hugo Chávez y otras Juan Domingo Perón y otras Fujimori, pero que en cualquiera de los casos la idea es que llegue un hombre providencial que arregle los problemas del país. Bueno, la historia muestra que la democracia se sustenta en que la sociedad es la que va arreglando sus propios problemas y no espera ovejunamente a que aparezca un mesías que solucione los problemas del país y que por regla general deja el país todavía peor que como lo encontró y además muy dividido. Y eso es enormemente importante. Ese es un elemento que a mí me parece muy importante y al que yo dedico varios capítulos en el libro, porque al final el ser humano es siempre el mismo. Y el ser humano, como muestra muy bien la Biblia y como supieron ver, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, es un ser caído. Y es caído en un sentido espiritual, tanto individualmente como colectiva y socialmente. Y si uno no comprende esa realidad, pues es muy posible que cree edificios que aparentemente van a ser maravillosos, nos van a solucionar la vida, nos van a dar prosperidad eterna, pero lo único que crean son edificios de tiranía que no funcionan y gobernantes que incluso en democracia desprecian al pueblo y desprecian lo que quiere el pueblo y te convocan un referéndum, lo pierden y luego siguen haciendo lo que querían independientemente de lo que el pueblo haya podido expresar en ese referéndum. Sí, señor. Usted mismo en el libro prácticamente al inicio explica y dice que la democracia ha estado unida históricamente a una cosmovisión muy concreta, ¿sí? Y ¿Es pues verdad?
obviamente, pues lo que usted nos manifiesta de todo lo que sucedió en la reforma, ¿sí? Y cómo pues la reforma pues rescató primero, elevó la supremacía de la ley, obviamente la supremacía de la Biblia, ¿sí? Por encima pues de cualquier autoridad humana. Entonces, en este aspecto, nosotros nos damos cuenta que pues, en la sociedad que vivimos actualmente está pues, desarraigándose de sus valores. Algunos dicen que estamos ya en una cultura poscristiana, ¿sí? Pues debido a que pues prácticamente se ha estado perdiendo esos valores de los cuales Estados Unidos, como usted muy bien lo menciona, inició pues todo su crecimiento y toda su construcción como nación. Usted también en el libro, doctor César, y creo que también lo mencionaba indirectamente ahorita, es que en el libro comenta que prácticamente la crisis que está ahorita generándose en Estados Unidos y cómo Estados Unidos enfrenta esa crisis con respecto pues, a todo lo que sucedió con lo de Black Lives Matter y toda esta situación de cómo Estados Unidos enfrenta esta crisis, ¿sí? Esto genera obviamente pues como un punto de partida de que la democracia continúe o que puede ya estar pues en una situación agónica. Bueno, esto es algo bastante claro a mi juicio. Estados Unidos es la primera democracia de la edad contemporánea, es decir, la democracia se eclipsa totalmente, desaparece, es enterrada desde la Atenas clásica a partir del siglo IV antes de Cristo hasta finales del siglo XVIII. Estamos hablando de más de 2 milenios. Y vuelve a surgir en Estados Unidos sobre la base de una cosmovisión que es la que aparece en la Biblia y que recupera la Reforma, y de una población que mayoritariamente creídos y la creación del sistema son los que son, porque la aplastante mayoría de la población creía en eso y tenía una vida en otras partes del mundo donde no se ha dado esa circunstancia. Ha sido imposible que las democracias sean sanas, sean robustas y que persistan. Ahora, como decía un antiguo maestro al que yo tenía mucho aprecio hace 40 años, Dios tiene hijos pero no tiene nietos, y cada generación tiene de alguna manera que renovar su pacto con una serie de valores. Si esos valores desaparecen, pues porque cambia el paisanaje, es decir, los ciudadanos, yo suelo decir muy a menudo que lo importante no es el país y el paisaje, sino el paisanaje, y de pronto ese paisanaje es un paisanaje que no cree en esos valores, o se produce un olvido de esos valores y se aceptan otros, por supuesto la democracia está en un punto crítico, y eso ahora mismo está sucediendo en Estados Unidos. Claro, esto tiene consecuencias muy graves, porque si en un momento determinado la democracia desapareciera de España, de Italia, del Perú, de la Argentina, sería un drama para esos países, pero eso no necesariamente se extendería fuera. La democracia ha desaparecido de Venezuela, es una gran desgracia, crea complicaciones a los países de alrededor, pero no tiene una trascendencia mundial, esa es la realidad. Si por el contrario Estados Unidos viera el final de su sistema, porque efectivamente hay gente empeñada en destruir ese sistema, bueno, eso sería el apagón universal planetario de la democracia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando un movimiento como Black Lives Matter, que está creado por 3 señoras, al menos son los rostros visibles, de los cuales 2 de ellas son partidarias de cerrar todas las prisiones, pero porque van a dejar en libertad a todos los delincuentes, y son partidarias de abrir totalmente las fronteras para que entre todo el mundo que quiera en Estados Unidos, y las 3 defienden la ideología de género de una manera encarnizada, y 2 de ellas se presentan además como marxistas entrenadas, y vas a su página web y te dice que aparte de que son antirracistas, son antifamilia y anticapitalista, pues evidentemente si ese movimiento que muchos aplauden más desde la ignorancia que desde el conocimiento, en un momento determinado impusiera sus posiciones en Estados Unidos, sería el final de la democracia americana. Y con el final de la democracia americana
de manera más o menos acelerada asistiríamos al final de la democracia en otros países del mundo. Es decir, las mismas fuerzas políticas en Colombia llegarían a la conclusión de que pueden asumir una dictadura y no tienen por qué mantener la democracia en Colombia o en Perú o en Argentina o en cualquier otro país de Hispanoamérica. Sí, señor. Muy, muy acertado, pues obviamente el acercamiento que usted tiene, pues obviamente, doctor, pues usted ha dedicado pues toda su vida pues al tema de conocer la historia y pues nos ilustra mucho pues poder tener este acercamiento. Dentro del libro y seguido de lo que usted nos comenta, usted pues llega al apartado de cuáles son como las banderas que tiene todo este aspecto globalista, ¿sí? Y dentro de estos está el tema de ideología de género, como usted lo acaba de mencionar, que pues también las líderes del movimiento de Black Lives Matter, pues prácticamente también están encabezando este aspecto, ¿sí? Hace poco usted también sacó en su programa La Voz, y yo creo que le comentaba y le decía con respecto a que el fin es la familia, ¿sí? Que el fin más cercano pues es la destrucción de la familia y dentro de este contexto, cómo la familia protege al ser humano y cómo nos da la identidad de que hacemos parte de una comunidad y que no somos individuos aislados, ¿sí? Y en este aspecto nosotros podemos ver que, pues, que el mundo está cambiando y que el mundo ya no rescata ni tiene como noble el aspecto de lo trascendente que es para el ser humano el componente de la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué puede usted de pronto comentarnos con respecto a su libro enmarcado en este aspecto de la familia y de ideología de género que nos pueda resaltar en estos momentos? Vamos a ver, la agenda globalista tiene una finalidad que puede parecer increíble, pero como la han confesado varios de sus iconos, lo mismo David Rockefeller que George Soros, que el Papa Francisco, pues es innegable, si ellos mismos lo dicen, que es un nuevo orden mundial con un gobierno universal, con un gobierno planetario que está por encima de los países. Y lo mismo el Papa Francisco, pero antes de él otros papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, que los Rockefeller, que George Soros, han insistido en que los gobiernos nacionales no pueden solucionar nada, que finalmente la única solución a los problemas es un nuevo orden mundial con un gobierno supranacional. La idea de un gobierno supranacional, que por cierto la crisis del coronavirus ha dejado de manifiesto que sería un desastre, porque hay que ver que no ha habido una sola organización internacional que haya funcionado bien. No ha funcionado la Organización Mundial de la Salud, no ha funcionado Naciones Unidas, no ha funcionado la OTAN, no ha funcionado la Unión Europea, no ha funcionado la OEA. Es decir, no ha habido una sola organización Y que en internacional. algunos países, doctor César, me estaba dando cuenta que en algunos países, por ejemplo, la OMS, en vez de estar más afanada por respiradores y por cualquier otra, no sé, metodología y procedimiento clínico para el tema del coronavirus, está más afanada en el aspecto del aborto. Sí, ¿Qué bueno, es eso? también la ONU, porque siguen la agenda globalista. Entonces, dentro de esa agenda globalista, que insisto, si algo ha quedado claro con la crisis del coronavirus, es que un gobierno supranacional podría ser hasta peor que los gobiernos nacionales, que muchas veces han sido muy incompetentes, pero las entidades supranacionales lo han sido más todavía. Bien, dentro de ese plan de gobierno supranacional hay una serie de obstáculos. Hay un obstáculo que es la existencia de culturas y naciones, hay que acabar con eso. Hay un obstáculo importantísimo que es la familia. La familia es una en este planeta al ser humano y que resiste lo que no resiste nada, es decir, viene una crisis bancaria, pero la familia sigue siendo un lugar de protección, hay una revolución, pero la familia sigue cobijando a los individuos, hay una guerra cruel, pero la familia sigue amparando a sus miembros y por lo tanto hay que destruir la familia. Y el último aspecto es el cristianismo bíblico, que a lo mejor tenemos tiempo de mencionarlo.
Entre esos tres grandes obstáculos, claro, la familia está recibiendo un ataque terrible. Tenemos que acabar con la familia y tenemos que acabar con la familia porque protege al ser humano, porque dice al ser humano quién es. Uno nace ya siendo hijo de una familia y porque además se da la circunstancia de que la especie humana no se extingue como se han extinguido tantas especies sobre la faz de la Tierra porque sigue existiendo la familia. Y entonces esos aspectos son aspectos que la agenda globalista, sobre todo a través de la ideología de género, quiere acabar con ellos, entre otras cosas porque también entre sus objetivos son un descenso brutal de la población del planeta, de la que supuestamente tienen que desaparecer miles de millones de personas. ¿Cómo hace esto la ideología de género? Bueno, por un lado impulsando el aborto, y para los que piensen que el aborto es una tontería, desde los años 80 en que empezó a legalizarse el aborto de manera más extensa hasta ahora, han sido exterminados en torno a 1.400 millones de vidas, lo que sería toda la población de la República Popular China ha desaparecido en abortorios y ahora mismo hay una guerra feroz para que el aborto, por ejemplo, avance en Hispanoamérica, porque no era legal en la mayoría de Hispanoamérica. Esto se utiliza también a través del impulso de las políticas de género y de las políticas que favorecen a los lobbies feministas y gays, en el sentido de que una guerra de sexos entre el hombre y la mujer nos va a reducir la población, pero además evita que las familias puedan ser armónicas. Si además impulsamos parejas homosexuales, por definición las parejas homosexuales son estériles y en ese sentido, si la población del planeta fuera homosexual, nos habríamos extinguido pues seguramente hace milenios. Y por supuesto, esto lo vamos a hacer en distintas áreas que pasan por la educación, los medios de comunicación, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Esos son elementos muy importantes. Y la familia es un obstáculo. Tenemos que dinamitar la familia como sea, y entonces vamos a hablar de infinidad de formas de familia, vamos a negar la realidad de la sexualidad que nos hacen hacer con el sexo de hombre o el sexo de una mujer, y por supuesto vamos a intentar que en la medida de lo posible la vida se acabe y se despueble la tierra hasta donde queremos. El aborto, que es algo que ha ido avanzando desde los años 80, pues prácticamente desde la última década se ha visto acompañado por un impulso para eliminar millones de vidas al otro extremo de la vida con la ley de eutanasia. Y, por ejemplo, en un país como España, donde, entre otras cosas, el gobierno socialcomunista ha aprovechado la crisis del coronavirus para ir impulsando leyes de dudosa legalidad. Una de las que se ha impulsado es la de eutanasia, que no solo es que va a acabar con la vida de aquellos que están al final de la vida, sino que puede acabar con la vida de cualquier persona que tiene una minusvalía, es decir, un sordo, un ciego, un mudo, un paralítico, un manco, podría ser eliminado. Con la gente que tenga una enfermedad crónica, es decir, un diabético podría ser eliminado también tranquilamente, un artrítico, etcétera, e incluso con aquellas personas que tienen algún tipo de defecto que no es curable y que no es una minusvalía, como podría ser, por ejemplo, un miope. Por supuesto, gente que padece enfermedades psíquicas también es gente a la que se puede eliminar. Y en ese sentido, el ataque contra la familia es terrible. Déjame contarte una anécdota. Esto es preocupante. Hace apenas una semana estoy hablando con una persona muy cercana a mí que venía de una cena con una pareja que vivía en el mismo edificio donde esta persona vive. Y entonces me dice, bueno, mira, es tremendo, hemos estado cenando con una pareja, ella es una partidaria encarnizada de la ideología de género y es muy feminista, está embarazada, va a tener un niño en pocos meses y nos contaron que ya le han comprado los 2 primeros libros al niño, los 2 primeros álbumes. Uno es Defendiendo el feminismo y el otro es la historia de 2 pingüinos machos que viven juntos y son homosexuales y adoptan a un pingüinito. Y entonces uno dice, vamos a ver, hasta los cuentos clásicos de nuestra infancia tenían alguna buena enseñanza. Es decir, Cenicienta tenía alguna buena enseñanza, Blancanieves, Caperucita
roja, cómo tienes que resistir el mal, de cómo tienes que confiar en el triunfo del bien, de cómo no tienes que dejar que te engañen los lobos, cosas así. Bueno, pues ahora la enseñanza, desde que abres los ojos prácticamente, va a ser lo bueno que es que una pareja de homosexuales adopte a un niño. Y esto indica hasta qué punto la familia está sometida a un ataque verdaderamente brutal. Tengo que decir, si me permites añadir un elemento más, que dentro de ese ataque a la familia también hay un ataque de manera brutal a la sexualidad. Dos historias que demuestran hasta qué punto esto se está atacando. En España hay un Ministerio de la Mujer, hay una Dirección General de la Mujer que ahora depende del Ministerio de Igualdad, y la Dirección General de la Mujer se la dan a una conocida lesbiana que lleva años escribiendo que la única forma de sexualidad natural es el lesbianismo. Ni siquiera la homosexualidad, es el lesbianismo. Y que incluso ha dicho en multitud de ocasiones que la homosexualidad masculina tampoco es natural porque la practican varones. Por supuesto, la relación natural entre un hombre y una mujer, eso ni lo hablamos siquiera. Pero a los homosexuales varones les vamos a decir que tampoco lo suyo es natural, lo único natural es el amor lésbico. Bueno, no hace falta ser un genio. No sé si eso que usted está haciendo referencia sea la misma que yo escuché una vez o vi un meme por ahí que decía, no logro ser realmente una buena feminista porque no logro ser lesbiana. Había una feminista que decía... Hay gente que va en esta línea, pero esta sí es lesbiana. Y, bueno, si efectivamente la especie humana pensara lo mismo, habríamos desaparecido del planeta hace milenios. Pero hay un ataque a la manera natural que además viene de nuestra propia naturaleza en cuanto al ejercicio de la sexualidad. En otros casos, además, eso se premia. Y aquí le cuento la siguiente historia que, omitiendo nombres por discreción, pues escribí un artículo hace poco y la semana que viene lo colgaré en mi blog, en cesarvidal.com. Un español que se había marchado de España harto del desastre que es España desde hace muchos años, se afinca en un país importante, prospera profesionalmente en ese país, sigue teniendo un cierto recuerdo de España y resulta que consigue crear un sistema para que los alimentos que se exportan no se estropeen en el proceso de transporte. Es decir, los alimentos agrícolas. Es decir, si Colombia, por ejemplo, exporta una serie de frutas a otros países, bueno, pues este sistema, inventado por este español afincado en el extranjero, permitía que efectivamente esos alimentos no se deterioren en el momento en que se exportan. Hasta tal punto que, por ejemplo, en ese caso concreto, en España se pierde casi el 25% de esos alimentos por no tener esa técnica y con esta técnica se aprovecharían el 100% de la exportación. No llegaría, pero vamos, ni una fruta ni una verdura estropeada. Hay una serie de amigos españoles que le dicen, hombre, preséntate a un concurso del gobierno porque nos salvaría la vida a los agricultores que este sistema lo admita el gobierno, lo asuma el gobierno, y él se presenta. En los aspectos técnicos, en todos le dan la máxima calificación. Es decir, aquello es una maravilla, deberíamos asumirlo, pero el gobierno ha colocado otros dos aspectos. Uno es cómo influye eso en la vida de la mujer y el otro es cómo influye en las minorías sexuales y étnicas. Y en esos dos le dan un 0, porque claro, este señor se está ocupando de los asuntos técnicos, no de la estupidez de la agenda globalista y de la ideología de género. Y al darle un 0 en esos dos aspectos, su proyecto, que es el mejor, es rechazado y sale adelante uno que es muchísimo peor. Ahora, imaginémonos lo que esto significa. Imagínense que ustedes van, por ejemplo, a comprar a un supermercado y de pronto ven una serie de aparatos, por ejemplo, y en uno de los aparatos, pues es un aparato, un electrodoméstico maravilloso, pero otro que es mucho peor y está en la caja de al lado pone
ha sido tenido en cuenta el impacto de su manejo en mujeres homosexuales y minorías étnicas. Y entonces usted compra esa patata en una caja de cartón porque ha tenido en cuenta la ideología de género. En esta No. situación estamos en distintos países y esto es enormemente grave. Y además con una consecuencia que es muy clara. Una sociedad en la que se desintegra la familia es una sociedad condenada a muerte. Y además quisiera decir que esto no es la opinión de un fanático fundamentalista religioso como puede pensar alguien. Los distintos No, estudios, por su ejemplo, conclusión es muy racional, doctor, digamos. no, Sí, no, pero además, quiero decir, todo esto está estudiado. Por ejemplo, sabemos desde los años 60, no de principios de este siglo, sino desde los años 60, que en términos de educación, el rendimiento educativo final no está relacionado en primer lugar ni con el dinero que gasta el Estado en educación, ni con la calidad de los profesores, ni con el centro educativo. Está relacionado con la familia. Y un niño que tiene unos padres que se ocupan de su educación, que le leen, que hablan con él, que intentan que se sepa expresar, que van siguiendo su educación, tiene resultados muchísimo mejores que un niño que no tiene ese respaldo familiar y va, por ejemplo, a un colegio de élite. Esto es muy importante en el terreno educativo. En el terreno del desarrollo psicológico, sexual y social de los hijos. De entrada, nadie negaría, todos lo sabemos, que si de pronto un niño no tiene a su madre, el resultado es desastroso. Luego el niño, su papá, en fin, la abuelita intentarán que el niño vaya lo mejor posible, pero la ausencia de madre es un desastre. La ausencia de padre es pavorosa y ahí tenemos multitud de estudios, porque sí. el padre es el elemento de ley y orden en la familia. Entonces, cuando en una familia hay un padre ausente, un padre que se desentiende de sus obligaciones, etcétera, las posibilidades de que el niño incurra en consumo de drogas, en alcoholismo, en delincuencia juvenil, en fracaso escolar, en delitos de carácter violento y sexual, o en el caso de una niña de que quede embarazada o que tenga su primera relación sexual cuando todavía es prácticamente una niña, se disparan. De manera Total. que una correcta vida de familia y una correcta vida sexual es absolutamente necesaria. Y cuando se ataca eso, estamos acabando con los cimientos de la sociedad. Doctor César, ya que usted entra en hablar de estos aspectos, quisiera hacerle dos preguntas en este orden de ideas y tiene que ver con realmente las personas o los movimientos que están detrás de esto. ¿Son conscientes del caos mental al que quieren llevar a la población? Sí, porque realmente esto es un caos mental, digamos, todas las implicaciones de consecuencias mentales que tienen lo que estaba hablando del tema de la familia y la trascendencia también desde el aspecto de su identidad de género y su identidad como hombres y como mujeres, es realmente llevar a la sociedad a tener más, mejor dicho, más problemas de tipo mental. Y otra pregunta tiene que ver con respecto a, no sé si usted qué conocimiento tiene con respecto a movimientos dirigidos al tema de la pedofilia, ¿sí? Sí. Porque eso es lo que últimamente, yo precisamente me escandalicé un poco el Día del Orgullo Gay, porque en el Día del Orgullo Gay siempre mostraban la única bandera, la bandera de multicolor, y pues ese día, bueno, yo ya sabía que ellos tenían múltiples banderas, que hay banderas para los trans, hay banderas para, mejor dicho, para todo tipo de orientación, pero precisamente la bandera que mostraron del orgullo gay, mostraron por primera vez, pues hasta el conocimiento que tengo, mostraron dos banderas simultáneas, la bandera LGTB, bueno, la bandera general, y la bandera trans, que es una bandera que es muy similar a la que hoy en día pues están hablando algunos youtubers, algunos portales web del tema del movimiento MAP. No sé usted qué nos Sí, podría sí. hablar de estos dos Bueno, aspectos. vamos a ver, yo creo que las dos preguntas son muy oportunas. ¿Son conscientes de que eso significa el colapso social? Sí, lo quieren provocar. Es decir, una sociedad que es débil
es una sociedad mucho más fácil de controlar, una sociedad donde además no hay nada más que individuos aislados por ahí que no pueden oponer resistencia, es una sociedad mucho más fácil de dominar que una sociedad que está formada por familias muy fuertes que pueden oponer resistencia, y una sociedad, ya hablando de otros aspectos de la agenda globalista, donde no existe la cohesión nacional, donde no existe la cohesión cultural, es una sociedad mucho más fácil de dividir y de dominar. O sea que sí, la respuesta es sí, y además está buscado de manera más que consciente. Segunda cuestión. El lobby gay siempre, es decir, habrá homosexuales que les repugne, pero el lobby gay siempre ha incluido dentro de sus objetivos las relaciones sexuales con niños. Esto no es nuevo, ¿eh? Uno de los primeros defensores de la ideología de género, que fue el filósofo francés Michel de Foucault, ya en los años 70, insisto, en los años 70, estamos hablando de hace casi medio siglo, ya defendió públicamente lo que él denominaba el derecho a tener relaciones sexuales con niños. Y eso aparece en un libro suyo de conversaciones, en su día se emitió por televisión y por radio en Francia, y no era una excepción. Es más, él además cargaba ya entonces contra aquellos que no vieran por qué se podía tener relaciones sexuales con niños, diciendo que eso era otra forma de fascismo, de fanatismo, etcétera, etcétera. Esto es tan claro que, por ejemplo, algunas de las personas que defienden más encarnizadamente desde puestos gubernamentales en España la ideología de género son defensoras desde hace años de las relaciones sexuales con niños. Y, por supuesto, se está utilizando un lenguaje engañoso, es decir, igual que se ha dicho durante mucho tiempo, pero ¿por cómo no va a haber matrimonio homosexual si se quieren? Lo cual es absolutamente una mentira, porque claro, siguiendo ese mismo razonamiento, podríamos decir que podría haber un matrimonio entre una madre y un hijo si se quieren, o entre dos hermanos si se quieren, o entre un señor y una oveja si se quieren. Es decir, el matrimonio siempre ha excluido determinado tipo de relaciones, se quisieran o no se quisieran, como son las relaciones consanguíneas o las relaciones con seres vivos que no son seres humanos, de modo que el matrimonio homosexual no se puede justificar así. Ahora ya empiezan a lanzarse esos argumentos en el caso de los niños y, por ejemplo, uno de los argumentos que más se repite es que quién va a adiestrar mejor sexualmente a un niño que un adulto. De nuevo, el argumento es falaz y engañoso. Es que un niño no necesita que lo adiestren sexualmente. Es que un niño no está en una fase de desarrollo psicológico en su vida como para tener relaciones sexuales. De manera que si un adulto entra en esa situación, no está adiestrando al niño, está aprovechándose del niño, está abusando del niño y es un delincuente que debería pasar una larga temporada entre rejas. Pero efectivamente esto forma parte. Claro, hay gente que dice, a eso no vamos a llegar. Bueno, pues a la gente que dice a eso no vamos a llegar, yo quisiera pedirles que se vayan 20 años atrás o incluso 15 años atrás y que me digan cuánta gente de las que conocían entonces, incluidos ellos, pensaban que era posible el matrimonio homosexual. Y sin embargo, en estos momentos casi parece que es lo que define si un país respeta o no respeta los derechos humanos. Bueno, pues vamos en una dirección en que las relaciones con niños, las relaciones sexuales, se avanza para que sean legales y o esto lo detenemos o las consecuencias van a ser terribles. Y por cierto, yo ya he tenido ocasión de ver en redes vídeos donde se justifica. Hay uno donde aparece una jovencita de aspecto angelical, casi tímido. En TED, creo que fue en TED. Exactamente, que dice que tiene un amigo que es paidófilo y el pobrecito pues es una forma de amor y claro, si le negamos el amor sexual con los niños, pues va a estar solo toda su vida. Entonces es para decir, mire usted, su amigo necesita un tratamiento de un especialista. Y si efectivamente es una persona a la que no puede curar un especialista, va a haber que vigilarlo, porque si entra en esa conducta, su único lugar es la prisión.
Y esto es así de claro. Y por supuesto, claro, esto es injustificable, pero es que alguien se imagina que apareciera alguien en un vídeo diciendo: tengo un amigo que solo se siente pleno sexualmente si viola. Y hay que entenderlo, porque no puede ser el pobrecito desgraciado. No va a estar exento de placer sexual, porque la única manera de obtención de placer sexual es la violación. Por lo tanto, eliminemos el calificativo de delito de la violación. No, mire, su amigo hay que tratarlo, y lo tiene que tratar un psiquiatra. Y si el psiquiatra no consigue sacarlo de esa conducta perversa y viola a alguien, su lugar es la prisión. Claro. Y esto sucede igual con los paidófilos. Y lamentablemente la defensa de los paidófilos ya aparece, porque efectivamente su bandera también aparece junto con otras banderas al lado de la del arco iris. Yo creo que la sociedad en este sentido tiene que ser muy firme. Tiene que defender a los niños, y una sociedad que no defienda a los niños, que no defienda a los niños no nacidos y que no defienda a los ancianos, es una sociedad que no se puede imaginar el juicio que va a recaer sobre ella. Doctor César, a mí me pasó precisamente que yo en mis redes sociales, pues lo que hice fue alertar de este hecho de que por qué dos banderas y el tema de la pedofilia, y me escribió una persona que hace parte de la comunidad LGTB. Pues obviamente yo soy psicóloga y tengo amigos que son activistas en esta comunidad. Pues yo les he referenciado mucho respeto siempre, aunque pues yo les he dicho que las ideas se tienen que debatir y que las ideas se tienen que cuestionar. Claro. Y me decía que me iba a llevar al comité de ética de psicología, pues porque yo estaba enlodando el movimiento LGTB pues con el tema de la pedofilia. Yo les decía que tenían que estar alertas porque realmente, y tengo un video precisamente en este canal donde hablo de que prácticamente lo que usted comenta en su libro de Un Mundo que Cambia, en este aspecto de un movimiento globalista, hacia unas minorías quieran estar en contra de una perversidad como este tema con los niños. Pues si ya hay una supremacía de un gobierno que todo lo encaja en sus intereses, como por ejemplo el caso que usted estaba comentando de mínimamente unas especificaciones técnicas de un producto que es de ingeniería, y asociarlo con temas de ideología de género y de feminismo, pues prácticamente esto socialmente se sale de las manos, sino que pues pueden hacer lo que deseen estas fuerzas globalistas, ¿no? Bueno, sin ningún género de dudas. Vamos a ver, no cabe la menor duda de que hay homosexuales que les horroriza la idea de la paidofilia. Yo conozco homosexuales que la idea del matrimonio homosexual los pone enfermos. Y además son homosexuales célebres y se han manifestado en contra del matrimonio homosexual y en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales. Dolce y Gabbana son dos diseñadores más que conocidos y desde el principio dijeron que el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales les parecía una aberración, y son una pareja homosexual de muy larga duración. O sea, que algo deben de saber acerca de lo que están hablando. Es decir, no se puede identificar homosexualidad con paidofilia y no se puede identificar determinadas conductas siempre con los homosexuales. Yo conozco homosexuales que ciertamente están espantados con el avance de la ideología de género. Y en ese sentido, aquí hay una cuestión que a mí me parece muy importante. Es decir, la paidofilia la está defendiendo ahora mismo la agenda globalista y la ideología de género. Y si efectivamente hay homosexuales que se sienten horrorizados ante esa posibilidad, pues tienen también que unirse a combatir la paidofilia. Exacto. No a permitir que esos caminos que se han ido abriendo gracias a la ideología de género también se utilicen, como ya se están empezando a utilizar, para abusar sexualmente de niños. Porque claro, aquí no estamos hablando de dos adultos que tienen relaciones sexuales libremente consentidas. Aquí estamos hablando de una criatura de la que abusa un adulto, que además para abusar tampoco necesita pegarle una paliza o cosas de ese tipo, porque es relativamente fácil abusar de un niño. Es decir, el simple temor del niño, hasta la sorpresa del niño, hasta el interrogante del niño diciendo ¿qué pasa?, permite que ese niño sea un niño abusado. Y eso no se puede consentir bajo ninguna condición. Así es, sí, señor.
Bueno, doctor César, yo sé que usted es un hombre muy ocupado y ya llevamos aquí un buen tiempito charlando. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Sí, a Tengo que mí decirte que se igual. me ha pasado volando. A mí igual, sí, señor. Bueno, para ir concluyendo, doctor César, y sé que hay, mejor dicho, a todas las personas que nos están viendo en este video, les comento que les decía que para el finalizar les iba a dar un bonus, y es que es el libro del doctor César, Un Mundo que Cambia, en formato Kindle. Vamos a estar sorteándolo pues a las personas que comenten en este video y comenten cómo han visto ustedes que este mundo ha cambiado. Sí, ese es como el compromiso para poder participar del regalo de este libro gracias al doctor César Vidal. Y doctor César, entonces para ir finalizando esta agradable entrevista con temas no tan agradables en algunos aspectos, como tocar pues ese tema del abuso de los niños, quisiera de pronto que usted nos concluyera cuál es entonces nuestro ejercicio como ciudadanos, qué compromiso tenemos nosotros como ciudadanos en todas estas, en toda esta lucha y en todo este conflicto que se está generando, porque pues como usted también lo ha dicho en otras entrevistas, estamos en una generación decisiva con toda esta situación que se está viviendo en este mundo y que pues está cambiando, pero también nosotros como ciudadanos y pues en este canal que está muy orientado pues a la comunidad cristiana, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que no hay que tener miedo y que no hay que desmoralizarse. Es verdad que los adversarios son gigantescos, es verdad que es el movimiento totalitario mayor de toda la historia, pero no hay que desmoralizarse, no hay que pensar que la victoria es imposible, no hay que pensar que vamos a desaparecer de este planeta y allá como le quede a este planeta lo que pase. Yo creo que el primer aspecto es conocer la situación y evitar el miedo, el pánico, la desmoralización. Segunda cuestión, y para aquellas personas que son creyentes esto tiene que ser muy claro, hay un llamamiento muy claro de Jesús a ser sal y luz. Es decir, a iluminar a esta sociedad y a ser lo que era la sal en la época de Jesús, es decir, ese elemento que impide que se corrompieran en su época los alimentos. Es decir, si los que siguen a Jesús no iluminan a la sociedad caminará en tinieblas, se caerá y se romperá la crisma. Si no conservan esa sociedad de manera que el proceso de putrefacción se interrumpa, pues evidentemente la sociedad acabará llegando un momento en que solo habrá putrefacción. Por lo tanto, hay que ser sal y hay que ser luz. En tercer lugar, a mí me parece que es enormemente importante que seamos conscientes de que esta es una generación decisiva. Esta no es una batalla más dentro de otras, sino que esta generación va a implicar o bien que en un momento determinado vamos a avanzar hacia una serie de valores que están en la Biblia y que seguramente tenemos la posibilidad de que se vivan por primera vez en una parte del mundo como Hispanoamérica, o vamos a perder totalmente esa posibilidad por generaciones y lo que viene delante pues es la desaparición de la independencia de nuestros países, de nuestra cultura y por supuesto de lo que es la vida de nuestras familias, lo cual es verdaderamente pavoroso. De manera que no tengamos miedo, recordemos cuál es nuestro llamamiento y pongámonos en acción para evitar que se produzca un triunfo de la agenda globalista. Como decía en su momento Oliver Cromwell, que se enfrentó con un tirano inglés que se llamaba Carlos I y que era un profundo creyente, elevemos nuestras oraciones al Señor y mantengamos seca la pólvora. De manera que oremos efectivamente para pedir la guía de nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo recordemos que tenemos que combatir esta batalla y que lo vamos a hacer además en las mejores condiciones. Así es, doctor César. Muchísimas gracias por esas palabras. También en su libro usted arroja pues también unas conclusiones profundas con respecto a esto. Le agradezco pues por su tiempo, por su disposición. Usted siempre tan amable de estar aquí pues enseñándonos, orientándonos y capacitándonos en estos temas de actualidad. Y bueno, doctor César, no siendo más, espero que tenga un buen día, que Seguro que sí.
que él termine de hacer todas las cosas que usted tiene que hacer, y a los que nos acompañaron en este video, les recuerdo que tienen un regalo, y el regalo es el formato Kindle, el libro del doctor César Vidal, para un sorteo que vamos a estar haciendo para los que realicen comentarios diciendo cómo creen que este mundo ha cambiado. También les voy a dejar en la cajita de información un link para que vayan a Amazon y pues puedan adquirir el libro del doctor César Vidal, Un Mundo que Cambia. Entonces, nos vemos en un próximo video, doctor César. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.